Hola muchachos, bienvenidos al espacio de Aprendiendo Física con Vladimir. El día de hoy vamos a ver lo que es segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Muy bien, comenzamos. Chavos, esta es la clase número, creo que es la 7 de mecánica, ese es el video parte 1. Vamos a hablar de lo que es la primera ley de Newton, es un ligero repaso para poder entrar a la segunda. Cuando yo hablé contigo, cuando te di la clase de la primera ley de Newton, quedamos que la sumatoria es de fuerza igual a cero, considerando un cuerpo que tú tienes apoyado sobre una superficie. Es decir, yo aquí tengo una superficie, tengo un libro sobre otro libro, puedo considerar el primer libro como una superficie, coloco un segundo libro arriba. Entonces, si yo veo que el libro no se mueve, debo de tener sumatorias de fuerza igual a cero. Es decir, las únicas fuerzas que actúan sobre el libro de arriba es el peso que va hacia abajo y una fuerza de soporte que es de la superficie del libro hacia este libro, hacia arriba. Esas dos fuerzas dan cero porque no se mueven. Eso hacía alusión a la primera ley de Newton, no se mueve. O la otra posibilidad es que se mueve en línea recta con velocidad constante. Esas dos tienen que ver con sumatorias de fuerza igual a cero, que eso podía ser vectorial, es decir, en el eje X sumatorias de fuerza en X igual a cero, eje Y sumatorias de fuerzas en el eje Y igual a cero. Pero cumple la primera ley de Newton. Pero ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton tiene que ver con sumatorias de fuerza diferente a cero. Es decir, la segunda ley de Newton te habla que ya no es cero. Aquí era cero, acá es masa por aceleración. Lo cual quiere decir que cuando un cuerpo está cambiando de velocidad, lo que ahí interviene es la segunda ley de Newton. Por ejemplo, regreso a la superficie inclinada del libro. Si yo dejo este borrador sobre este libro, sobre la superficie, el borrador cada vez va a ir más rápido deslizándose sobre el libro. El hecho de que vaya aumentando su rapidez mientras se desliza, lo que te dice es que estás en una situación donde la sumatoria no es cero de fuerzas, sino que hay una masa por aceleración. Es decir, yo tengo aquí una superficie con pelos, ya que está, tengo una caja apoyada sobre la superficie. Yo puedo identificar todas las fuerzas que actúan sobre la superficie. Tú ya sabes hacerlo. Una es el peso, que va hacia abajo y es igual a la masa por gravedad. La notación es W minúscula. Hacia arriba iría la normal. La normal es una fuerza de soporte. Aquí está apoyado sobre una superficie, entonces hay una fuerza de soporte, aparece la normal. Pero tú no vas a ver que se mueve sobre el eje Y. Ese sería tu eje Y. Entonces, si no se mueve en el eje Y, en este caso en específico, tendrías que sumatorias de fuerza en Y, hablas únicamente de ese, va a ser cero porque no se mueve. Es decir, en el eje Y tendríamos funcionando la primera ley de Newton. Y esto te va a llevar a la normal menos el peso igual a cero. Eso es en base a esto. Pero en el eje X tenemos una fuerza grande, mira, grande. Esta es la fuerza aplicada, pero va a aparecer una fuerza pequeña, mira, más pequeña, en dirección opuesta, que es la fricción. En el video pasado ya habías visto lo que fue la fricción. Esta es la fuerza de fricción. La fricción se denota con una F curva y la fuerza aplicada con una F mayúscula. La F curva es la fricción. Pero si te fijas, la flecha de la fuerza aplicada es más grande que esta. Entonces quiere decir que las sumatorias de fuerza en el eje X es diferente a cero. ¿Por qué? Porque esta pudiera ser 10 newtons y esta 2 newtons. Entonces va a haber 8 newtons hacia allá, es decir, no te da cero. Entonces, como no te da cero, quiere decir que está cambiando su velocidad y quiere decir eso, que está acelerado. Es decir, aquí yo tendría F grandota menos la fuerza de fricción igual a la masa por aceleración. Nuestro cuerpo está acelerado. Y en esto, en el eje X, entonces, resumen, eje X cumple segunda ley de Newton, eje Y cumple primera ley de Newton. Este cuerpo aquí tuviera una velocidad V1 en un tiempo T1. Al llegar a este punto, este cuerpo tendría una velocidad V2 en un tiempo T2. Quiere decir que tendría una aceleración que es igual al cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, que sería igual a V2 menos V1 entre T2 menos T1. Es decir, nuestro cuerpo experimenta una aceleración en esta dirección. Y en esa dirección tendremos aplicando la segunda
ley de Newton. Ahora, hablemos un poco de las direcciones. Yo aquí tengo un cuerpo, una pelotita que tiene una velocidad para allá. La dirección está marcada por la flecha. Le voy a nombrar dirección 1 y va a 20 kilómetros por hora. Tengo la misma pelotita que va a 20 kilómetros por hora, pero ya la dirección cambió. Dirección 2. Tendrán la misma rapidez. 20 kilómetros por hora es rapidez, es decir, cuando tú hablas de rapidez no te interesa la dirección. Pero cuando tú hablas de velocidad, la velocidad es un vector. Y la velocidad en este caso tendría que ser, velocidad 1 serían tus 20 kilómetros por hora más D1. D1 se refiere a dirección 1. Entonces, cuando hablas de velocidad, ya es un vector, sí te interesa la dirección. Velocidad 2 serían 20 kilómetros por hora más dirección 2. La dirección 2 es diferente a esta. Aunque tengan los dos la misma rapidez, el hecho de que tengan diferente dirección te dicen que son velocidades diferentes. Voy a borrar esto. Entonces queda claro lo que es la segunda ley de Newton. Vamos explicando un poco más. Tengo yo aquí una cajita, una pelotita. Va para acá con velocidad constante. Pero al llegar a este punto, la pelotita viene de acá, tiene una velocidad, llega a este punto, yo le voy a aplicar una fuerza hacia acá. Lo que va a ocurrir es que esta pelotita se va a desviar. Y si esta fuerza está actuando en todos los puntos, la pelotita va a hacer este movimiento. Pero ojo, esa fuerza debe estar actuando en todos los puntos. Es decir, está en este punto, la fuerza va para acá, está en este punto, la fuerza va para acá, está en este punto y la fuerza va para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si va en línea recta y yo aquí le aplico esta fuerza sería la responsable de que el cuerpo se mueva en un círculo. Pero, ojo, bueno, esta fuerza en otros textos, bueno, no es que no los encuentres ahí nada más, pero también se le puede llamar como fuerza centrípeta o fuerza que va hacia el centro. Entonces, esta es la fuerza responsable de que se mueva en un círculo. Pero aquí tendría esta dirección. Al llegar a este punto, voy a una raya. Referencia para los marcadores. Estamos viendo el verde. Esperen un momento. Pues ahí está. Al llegar a este punto, tendría esta velocidad y al llegar a este punto, esta velocidad. La velocidad siempre será tangente a la trayectoria, siempre, forever, ever, you know. Entonces, si te fijas, las direcciones son diferentes. Si las direcciones son diferentes, quiere decir que las velocidades son distintas, como en este caso que te decía. Cambio de dirección, cambio de velocidad. Aquí, aunque tenga la misma rapidez, las direcciones van cambiando, entonces son distintas velocidades. Y si hay un cambio de velocidad, ya lo borré. Si hay un cambio de velocidad, está acelerado. Pero, ¿hacia dónde va la aceleración? Hacia el centro. La aceleración va hacia el centro, que es donde está marcando esto. Y se le llama aceleración radial o aceleración centrípeta. Si te fijas, la aceleración radial, perdón, este tema me emociona. La aceleración radial y la fuerza centrípeta van en la misma dirección. Aquí es esto. Como son vectoriales, la dirección de la fuerza tiene que ser la misma dirección de la aceleración. Y aquí cumple. Entonces, aquí también interviene la segunda ley de Newton. Si fuera esto un objeto que está dando vueltas sobre una mesa, la única fuerza, la misma fuerza hacia el centro, pero ¿cómo calcular la aceleración radial? Se calcula con la fórmula de velocidad al cuadrado sobre el radio, que también la velocidad es igual a R por omega, pero ¿qué es omega? Velocidad angular. R sería la distancia desde el eje hasta el radio. Si yo conozco la velocidad y el radio, desde el eje del centro hasta la orilla, si conozco la velocidad y el radio, puedo calcular la aceleración radial. O si conozco la velocidad angular y el radio, puedo también calcularlo con otra fórmula. Es decir, me quedaría como la aceleración radial es igual a R por omega al cuadrado. Entonces yo aquí tengo dos fórmulas. ¿Pero qué es omega? Déjame explicarte qué es omega. Voy a borrar la parte de arriba. Omega es la velocidad angular. Es decir, yo tengo un eje coordenado XY
y tengo un cuerpo que está en esta posición. No me gustó, lo voy a volver a hacer, pero más hacia abajo. X, Y, y tengo un cuerpo en esta posición. Para denotar la distancia angular, o sea, desde el eje X a donde se encuentra, utilizo ángulos, le voy a marcar θ1. Pero este cuerpo gira hacia acá, como aquí. Aquí está girando desde aquí hacia acá. Entonces, si giró, su ángulo cambió. Entonces, si cambia el ángulo, hay una distancia de ángulo recorrida. Es decir, de aquí para acá había una distancia que es delta θ, que sería θ2 menos θ1. Es decir, si estuviera aquí y lo giro hasta acá, puedo saber la distancia recorrida si hago una operación así, pero tendría que conocer el ángulo inicial y final. Pero son distancias angulares. Aquí tendría en un tiempo t1 y en un tiempo t2. Entonces la velocidad angular es como la velocidad lineal que tiene que ver con x1 y x2, que es cambio de posición, pero ahora es con cambio de posición angular. Entonces la velocidad angular sería θ2 menos θ1 entre t2 menos t1. Y a esto le llaman velocidad angular media, que es las distancias angulares. Esto es este dato. Pero ojo, la distancia angular se mide en radianes. Alguien de ustedes puede estar pensando, ¿qué demonios son los radianes? Ah, bueno, te voy a borrar este lado. Los radianes son distancias angulares, pero que utilizas, en vez de usar grados, utiliza radianes, tienen su equivalente uno y otro. Si estoy en este punto y giro hasta acá, en grados serían 90 grados. El giro en radianes serían pi medio radianes. Si giro de aquí hasta acá, o sea, desde aquí hasta acá, en grados son 180 grados. En radianes serían pi radianes. Si yo giro desde aquí hasta acá, serían 270 grados, o sea, 3 pi medio radianes. La vuelta completa son 360 grados, o sea, 2 pi radianes. Esos serían los equivalentes. Entonces, en este tipo de datos se utilizan radianes. O sea, 45 grados sería pi cuartos radianes. Y tienen su equivalente. ¿Cómo puedes cambiar grados a radianes? Con una regla de 3. ¿Cómo sería una regla de 3? Voy a borrar lo voy a recorrer. Por ejemplo, si hablamos de 30 grados, por ejemplo, que esta fuera 30 grados, entonces la regla de 3 sería, por ejemplo, 360 grados son 2 pi radianes. En 30 grados, ¿cuántos radianes tengo? Lo que yo tendría que hacer es este por este dividido entre este, es decir, θ sería igual a 2 pi radianes por 30 grados sobre 360 grados. Y ya hice el cambio de grados a radianes. Y sería el dato que yo utilizaría con esta fórmula. θ2 menos θ1 sobre t2 menos t1. Tengo que conocer la posición angular 1, digo, el tiempo 1, tiempo 2. La posición angular 1 y 2. Si están dados en grados, no te asustes, simplemente los cambias a radianes y ya haces la operación. Y ya que tengas eso, lo sustituyes aquí, tendrías la aceleración radial de este acuerdo. ¿Sí? Entonces, esto sería el movimiento rotatorio, y aquí aparece la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque esta fuerza que aparece hacia el centro, la podemos relacionar con la segunda, ahí ya la borré, bueno, con la segunda ley de Newton, que sería sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración. Para este caso en específico sería sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración radial. Es decir, sumatorias de fuerza igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, o la masa por el radio por la velocidad angular al cuadrado. Ojo, no confundas, aquí lo voy a poner, esta letra que es diferente a esta letra que es diferente a esta letra.
Esta W mayúscula representa trabajo, W minúscula peso y omega, este no es W, ni se te ocurre decirle W, se llama omega y es omega minúscula, porque la omega mayúscula es esta. Esta es omega minúscula, es velocidad angular. Ahora, nos queda solo hablar de la tercera ley de Newton. Les diré la tercera ley de Newton en el video 2 de la clase de hoy.